Ahí se ve el pizarrón completo. ¿Puedo acercar un poco más la cámara y no recorto el pizarrón o les queda al ras de sus pantallas? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Según yo esto ya quedó. Vale. Sí se ve, ya se ve bien el pizarrón o lo puedo acercar un poco más o les queda justo al ras de las pantallas. ¿Lo ven como se ve el video de YouTube? ¿O se ve más chico el pizarrón o más grande? Bueno, va. Entonces yo voy a seguir, ¿no? Entonces habíamos visto los axiomas de Peano, ¿no? Los de la aritmética, habíamos dicho es que el cero no es sucesor de nadie, o sea que para cualquier x no es cierto que el sucesor de x es igual al cero. Les recuerdo que el lenguaje de la aritmética era solamente la función sucesor, la suma, el producto y una constante distinguida, ¿no? Era todo lo que usábamos. Y estábamos enumerando los axiomas. Entonces era el cero no es sucesor de nadie, que la sucesoria es inyectiva. Eh, cómo se computa la suma y el producto, ¿no? ¿No? X más 0 es x más el sucesor de y es el sucesor de x más y. Para cualquier x por 0 es 0, para cualquier x y para cualquier y, x por el sucesor de y. Y aquí pues es aplicarle sin querer queriendo la distributividad, ¿no? Aquí es decir, lo que yo quiero es que sea x por y más x, ¿no? Y habíamos dicho que el principio de inducción entonces es un esquema axiomático. Se le llama esquema porque no nada más es un axioma, sino que va a ser tantos axiomas como fórmulas, ¿no? Precisamente, si phi de x1 hasta xn con y es una fórmula con n más 1 variables libres en el lenguaje de la aritmética, ¿va? Entonces dijimos que podemos escribir el axioma de inducción, ¿no? Y el axioma de inducción dice que para todo x1 hasta para todo xn, si phi de x1 hasta xn con el 0 y para todo y, el phi de esta fórmula con la y implica la del sucesor, entonces para cualquiera esta fórmula. A ver, voy ahorita
aviento choro, ¿no? Denme un momento. ¿Sí está clara cuál es la fórmula? El antecedente es todo este. ¿No? Esto es lo que queremos generalmente probar, ¿no? Que cualquier natural tiene la propiedad. Nada más que aquí pues la propiedad la puse con variables libres, con parámetros, pues porque pues así puede ser, ¿no? Así como hicimos al principio del semestre unas inducciones sobre la formación de fórmulas, que estas no eran implicaciones, ¿no es cierto? Cuando estábamos haciendo lo de las asignaciones y no fue al principio del semestre, fue hace unas semanas, ¿no? Aquí igual puede ser que a lo mejor la condición es que z es par, ¿no? Entonces z es igual a 2x1, no sé si existe x1 tal que z es igual a 2x1 y ahí ya estoy ocupando las otras cosas, ¿no? Bueno, no sé, ¿me explico? O sea, el asunto es que pueden ocupar parámetros, ¿no? Se pueden decir si es diferente de estos, ¿no? O si es igual a estos, o si no es múltiplo de estas cosas, no tengo idea, ¿no? La inducción puede ser sumamente complicada. El asunto es que para aprenderla nos ponen ejemplitos pues sencillos, ¿no? De las torres de Hanoi no tienen nada de sencillo, pero así ocurre. Vale. Entonces esos son nuestros 7 axiomas, ¿no? Para cualquier fórmula de más variables libres que se les ocurra, este es un axioma de inducción, ¿no? Pues entonces tengo muchísimos, ¿no? Va. Esos son mis axiomas de Peano. Los voy a borrar. Bueno, al conjunto de enunciados les vamos a poner así vulgar y vilmente, ¿no? AP son pues los 6 axiomitas más el esquema axiomático, ¿no? Son los axiomas de Peano, son los axiomas de la aritmética en primer orden. Con esos ya puede uno hacer un montoncísimo de cosas. Ahorita, ¿para qué los quiero? Quiero enseñarles una cosa, ¿no? Que justamente ahora me voy a regresar al tema de morfismos con lo que voy a hablar ahorita. Ok. Entonces, ¿cómo son los modelos de la aritmética de Peano? A ver, ¿qué me pueden decir de las estructuras, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los elementos de la siguiente clase? Todas las estructuras, ¿en qué tipo de semejanza lo voy a poner para que lo sigamos siendo muy conscientes de él? Son las estructuras de ese tipo, de tal forma que la estructura A satisface, ¿no? Cada uno de los axiomas de Peano. Les recuerdo que como los axiomas de Peano los escribimos enunciados, no tengo la obligación de poner la asignación aquí. La asignación la pongo para cuando trabajo con Tarski, con la definición de Tarski depende de ponerle una asignación allí, no para decir ciertas cosas. Para decir ciertas cosas no necesito, como decir esto, ¿no? Que A hace verdad a cada uno de los axiomas, ya lo habíamos definido, ¿no? Es que para cualquier asignación justamente hace verdadera a cada fórmula, para toda asignación se queda verdadera, ¿no? En esa estructura. Por un lado, ¿va? Y entonces, así de entrada es cómo son los elementos de la clase. A ver, ¿cómo son los elementos de la clase?
¿Qué me pueden decir de estas cosas? Pues una de las cosas que nadie va a negar es que existe una cosa que es el cero interpretado en A, ¿no? Que es como esta cosa de el cero es natural, ¿no? Entonces ya tengo esa cosa allí, ¿va? Ahora fíjense en otra cosa más. ¿Qué otra cosa tengo que tener? Tengo que tener a la ranita de la primaria, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo el cero, ¿no? Porque es la constante distinguida, la constante, sí, interpretada, ¿no? Y luego se supone que toda esta cosa será cerrada bajo la función sucesor. Entonces tengo que tener el sucesor interpretado en A de 0 interpretado en A, ¿sí? Y luego de la misma forma tendría que tener el sucesor interpretado en A, del sucesor interpretado en A, del 0 interpretado en A, ¿no? Y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Sí todo el mundo está de acuerdo con ello? O sea, sí tengo ahí esta réplica, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cómo sea todo el A? Le podemos ir sacando jugo, por cómo son los axiomas, cómo tiene que ser el A. Pero lo que acabamos aquí de argumentar, pues es que en algún lado tiene la constante interpretada y que luego tiene aquí algo que se parece mucho a los números naturales, ¿no? Pónganle usted como quiera, omega o n. ¿Por qué? Pues porque precisamente son un sucesor, perdón, un unitario del cero, sucesor inductivo, ¿no? Entonces va a tener como la misma forma. Ok. ¿Qué más me pueden decir del modelo? ¿Qué más tiene que hacer o qué más le conocemos? Bueno, lo que es cierto es que sin agregar un nuevo símbolo de función aquí, ¿no? Nosotros nos podemos fijar precisamente en todos los A's, comas B, que son elementos de A cruz A, ¿no? O sea, todos los pares ordenados en la estructura que estamos... A ver, nos agarramos una estructura que es modelo de los axiomas de Peano, y entonces nos estamos preguntando cómo es en base a lo que sabemos de ella, y de ella solo sabemos que satisface los axiomas de Peano, ¿no? Que está en este tipo de semejanza. Entonces uno dice, bueno, pues tiene a la constante interpretada, y luego tiene que tener a todas las sucesores del cero, ¿no? La sucesor de la sucesor del cero y la sucesor de la sucesor de la sucesor del cero y así consecutivamente, puesto que tiene que ser cerrado. Aparte, ¿por qué no hace vueltas y bolas la sucesor? Ah, eso es porque tenían el axioma que era inyectiva, ¿no? Entonces, precisamente por eso me avienta una recta, ¿no? Que se parece a los números naturales. Ahora, por otro lado, les digo una cosa. El orden del menor o igual, se puede definir, ¿no? En la estructura con el lenguaje que ya tenemos. Pues eso lo voy a poner aquí, ¿no? Son los pares ordenados, tales que la estructura A satisface la siguiente fórmula, ¿no? Lo que quiero decir es que este es menor o igual que este. Entonces lo que queremos decir es que existe alguien. Voy a borrar esto de aquí porque me estorba. Que existe alguien tal que cuando a x1 le sumamos la x, nos da x2. ¿Va? ¿Y con qué asignación? Con la asignación, lo voy a poner así, que x1 me lo manda a A y que al x2 me lo manda a B. Todo el mundo está de acuerdo que está bien definido así, ¿no? Y entonces esta es la relación del menor igual, ¿no?
¿Y qué? La pregunta aquí es si puedo hablar más acerca de la forma que tiene esta cosa, ¿no? Entonces, una cosa que se me ocurrió primero es decir, ¿tiene algún orden? Y entonces uno dice, bueno, este cachito sí tiene que estar ordenado, ¿no? Pues porque va así como los números naturales. Pero ¿y los otros qué? ¿No están ordenados? ¿O qué podríamos decir de ellos? A ver. Por ejemplo, ¿puedo tener algún elemento afuera de esa cosa? Afuera de la raya de los números naturales, bueno, afuera de este conjunto, ¿puedo tener otro elemento o ya son todos? ¿Ustedes qué piensan? A ver, échenle. Escriban en el teclado o abran el micrófono y digan algo ahí. ¿No? Emilia, no, tú dices que entonces todo, cualesquiera dos modelos de la aritmética tienen que ser isomorfos. O sea, los únicos modelos en la aritmética deberían de ser exactamente las copias de los números naturales. ¿Alguien piensa que puede haber cosas más grandes? ¿O si son todos? Porque bajo lo que dice su compañero y lo que hemos dicho, es que entonces básicamente todos serían iguales, ¿no? De hecho, hasta aquí se ve cómo uno puede dar el isomorfismo. Ajá, ajá. ¿No? O sea, bajo lo que dice su compañero es como decir, mira, a cada, permítanme ponerlo así, ¿no? A n un natural, no, ya sé. Pareciese entonces de entrada que la función que a cada natural le asocia la siguiente cosa, ¿no? Lo voy a poner así. La sucesor de la sucesor de la sucesor aplicado al cero n veces. Y este término lo interpretamos en la estructura A, ¿no? Entonces, bajo lo que usted dice su compañero, pareciese que, déjenme pongo esta función h, que h entre los naturales y a es un isomorfismo, ¿no? Bajo lo que dice su compañero, que no debería de haber otras cosas, que todos deberían de ser así. Y entonces yo les pregunto, sí, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no podría existir hasta acá un Z de tal forma que este Z fuera mayor o igual, según A, que S aplicado n veces al cero, interpretado en A? ¿Por qué no o por qué sí hay? Irving dice, sí, pero tú ya estás metiendo otra cosa, Iván, porque estás hablando de otro sistema axiomático, ¿no es cierto? Y yo aquí no solo estoy hablando de estructuras que son modelos de los axiomas de Peano. Aquí lo único que estoy haciendo es una comparación, lo que quiero es rascarle a los modelos solo con lo que sé del orden, ¿no? Que de hecho los axiomas de Peano, pues en realidad también pudimos haber puesto el orden a la fuerza, ¿no?
Porque nosotros de ahí, de estos axiomas podemos, bueno, de la lógica que tenemos, del lenguaje que tenemos, podemos definir el orden. Pero el asunto aquí es que es un orden, o sea, y a todo mundo llega uno aplicándole la suma, ¿no? O sea, a lo que quiero llegar es a saber cómo son los modelos, ¿no? Y si me pregunto desde ese lado de con el orden definido, pues no llego a muchas otras cosas, ¿no? O sea, me quedo como que igual atorado, ¿no? Porque digo, ¿y entonces cómo es la suma? Y uy, pues la suma nada más es una parte, que es como dicen los axiomas que es, ¿no? Otras cosas, pues no las sé. O sea, yo les digo, por ejemplo, a ver, ¿por qué no podría existir un elemento Z que fuese más grande que cualquier aplicación sucesiva de la función sucesor al cero? O sea, no podría yo tener... en qué axioma dice que cualquier natural es aplicarle la sucesor una cantidad finita de veces al cero? Por inducción, pero ¿en qué? Por inducción lo vamos a poder probar, pero para los n tal que n está en los naturales, ¿no? O sea, para los naturales, no para A. ¿Por qué vas a hacer inducción sobre A? La inducción la puedes hacer con la fórmula, pero esto no va a ser una fórmula, ¿no? O sea, no puedes separar las cosas, ¿no? O sea, el asunto es que los nuevos modelos de los, bueno, más bien unos modelos de los axiomas saben lo que es esa cosa hasta aquí, pero ¿por qué ellos deberían de saber a ellos mismos que esos son todos? ¿Sí me explico o no me explico? Hablen porque esto ya sé que está así raro. A ver, voy a volver a borrar porque quiero hacer más dibujitos. A ver, una cosa de lo que sí podemos ver aquí es el siguiente teorema. Si A hace verdad de los axiomas de plano, entonces existe H, una función que a cada natural le manda un elemento en A, un encaje de estructuras. ¿De qué estructuras? Bueno, pues estoy pensando a los naturales, con la sucesor, con la suma natural, con el producto natural, con el cero natural y a la análogamente, ¿no? Estoy pensando a la A con la sucesora interpretada en A, con la suma interpretada en A, con el producto interpretado en A y con el cero interpretado en A, ¿no? Ahora la mala noticia, ¿no? Nos falta más herramienta para llegar a ello. Necesito el teorema de compacidad para demostrar, porque lo que les estaba diciendo hace rato, yo les decía, a ver, desde los axiomas ustedes podrían probar que para todo X, X es aplicarle la sucesor una cantidad finita de veces al cero. ¿Cómo dicen eso en primer orden para empezar? El lenguaje infinitario sin bronca se dice, ¿no? Para cualquier X,
Ahí sí dice eso, ¿no? Ahí sí dice que cualquier cosa es resultado de aplicar una cantidad finita de veces al cero la función sucesor, ¿no? Dice, si al cero le aplicas la sucesor n veces, llegas a x. Ahí sí, sí les creo. Pero, ¿cómo dices esto en primer orden? Para poder probarlo por inducción, debería de ser en primer orden, ¿no? La bronca es que justamente vamos a probar que no se puede, pero es con el teorema de compacidad, que hay cosas más feas. Lo más que vamos a poder probar en ese caso es este teorema. Y para probar eso justamente, la prueba es básicamente lo que hicimos hace rato, ¿no? Déjenme borrar aquí. O sea, la prueba de ahí es definir la h de la forma en la que dijimos hace unos instantes, y era que h de n, ¿quién es? N, como es un natural, yo por fuera sí sé, a ver, dame un segundo, Israel. Yo por fuera sí sé que ese sí es aplicar la sucesora n veces al cero, porque yo sé que es un natural. De lo de no se puede o sí, es de lo de escribir esta cosa en primer orden, sí no se puede, pero necesito el teorema de compacidad para destruirlo, porque lo que dices tú, lo que se va a hacer es suponer que sí se puede construir una cosa bien horrible que lo contradiga y entonces ya truena, ¿no? Compacidad construye objetos muy patológicos. Entonces, pero bueno, esto es lo que sí puedo hacer, ¿no? Decir que no se encaja en el otro. Y entonces, ¿cómo lo defino? H a cada n, les decía, como yo sí sé que este es aplicar la función sucesor n veces al cero, ¿no? Pero bueno, esto es un término de lenguaje formal. Eso interprétalo en A y ya acabaste. O sea, se acabó. Esa es la función. Y noten cómo, por los axiomas de Peano, H es encaje. ¿Va? Me lo voy a echar así rapidito, ¿no? Tenemos que probar que se porta bien con todo. Entonces, a ver. H de la constante 0, 0 interpretado en n. Pues es el 0. Pero este sí es el 0 natural, ¿eh? Ojo. Bueno, sí lo voy a dejar. Y lo que dice esto es, por definición, la sucesora aplicada 0 veces a la constante 0, interpretado en la estructura A. Y aplicar la sucesor 0 veces a la constante 0, pues es la constante 0 interpretada en A. Entonces manda la constante interpretada de una estructura en la constante interpretada de la otra estructura, ¿no? Entonces, eso era la regla C, ¿no? Aquí no hay símbolos relacionales, entonces no tengo que verificar nada para los símbolos relacionales. Entonces voy a verificar nada más para los funcionales, ¿no? O sea, nosotros deberíamos de checar, ¿no? Sea n y m números naturales y deberíamos de checar quién es h de n más m. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Quién es esa cosa? Pues por cómo se suman los números naturales, esto lo podemos pensar como h de la sucesora n veces, aplicado a la sucesora n veces de la constante 0, ¿no? Interpretada en la estructura n, ¿no? O sea, le quito el disfraz de número natural y lo veo como un término de lenguaje que estoy ocupando. Y entonces esto nosotros sabemos que es, ¿no? H de S, M más N en el 0 interpretado en N. Y esto es igual, ahora sí, ¿no? Al 0, M más N en el 0 interpretado en la estructura A, ¿no? Y otra vez pues lo abro, ¿no?
Esto de aquí adentro sería el h del n, ¿no? A ver. De aquí para acá, más bien, de aquí hasta acá es la importante, ¿no? A ver, estoy haciendo puras payasadas, dejen borro esto, lo voy a escribir otra vez para que quede bien, ¿no? El caso del cero, pues ya salió. Lo voy a hacer con el de la suma porque esto no me gustó lo que hice aquí. Lo debí de haber hecho más directo, ¿no? A ver, sí. H de n más m, ¿no? Así. ¿Esto quién es? Esto dijimos que es aplicar la sucesor n más m veces al 0 e interpretarlo en a. Esa es la regla, ¿no? Así. Ahora, lo que nosotros queremos llegar es que esto es igual a h de n más h de m. Entonces, pues lo vamos a dividir aquí, pero voy a usar los axiomas de Peano para ir haciendo el cómputo. ¿Por qué? Porque yo sé que A, esta estructura, es modelo de los axiomas de Peano, entonces voy a ir sacando las cosas, ¿no? Entonces, esto es igual, ¿no? A la sucesora n veces, interpretado en A, aplicado a la sucesor m veces del 0, interpretado en A. ¿Qué hice? No es que vi nada más que separar como tengo escrito aquí, pues esto es aplicarlo n más m veces, pues lo separo primero en n y luego m veces, ¿no? Nada más que me conviene verlo de esta forma. O sea, aquí me conviene verlo como esta función interpretada aplicado a este término interpretado, ¿no? Nada más por eso lo puse así, porque es mi conveniencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esto es igual a la sucesora n veces, interpretada en a, de esta cosa, pero esta sí la conozco, así definí la función, ¿no? Entonces esto es h de m, ¿no? Y aquí ocupamos cómo se suma, ¿no? Los axiomas dicen, lo voy a poner acá, que x más el sucesor de y es el sucesor de x más y, ¿no? Entonces, esto es h de m más el sucesor n veces del ser interpretado en A. ¿No es cierto? ¿Sí están de acuerdo todos? O sea, aquí dice hm más el sucesor n veces del 0. Entonces esto es el sucesor de hm más el sucesor n menos 1 veces del 0, ¿no? Y entonces otra vez saco el sucesor y así hasta que lo saco n veces y es de hm más 0, que es hm, ¿no? O sea, aplico esta regla n veces de aquí para acá y entonces me da eso. Pero otra vez, este ya lo conozco, entonces esto es h de m más h de n. Y bueno, esta suma, perdón, aquí es la de a, ¿no? Y el producto, pues es análogo, ¿no? Nada más que está un poquito más difícil, pero hay que seguir el axioma que dice que x por el sucesor de y es igual a x por y más x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí está bien, jóvenes? Bueno. Entonces ahí está y ya nada más, bueno, había también que checar el caso sucesor, pero el sucesor también está papa, ¿no? Porque pues h del sucesor de un número natural, ¿quién es? Y uno dice, pues esto es
Acá es el sucesor aplicado en n, ¿no? Y uno dice, ¿esto quién es? Y uno dice, pues por definición de la h, ¿no? Esto es S aplicado, hemos puesto así. Esto es S de n más 1 aplicado al 0, interpretado en A, ¿no? Pero esto es S de Sn en el 0, interpretado en A, interpretado en A, ¿no? Entonces esto es la sucesora interpretado en A de H de N. Y entonces la sucesor también es lo mismo sucesorear y mandar que mandar y sucesorear, ¿no? Y el producto, pues les digo, es lo mismo, nada más que no lo hago porque es más complicado por el proceso recursivo, ¿no? Se va a poner ponca ahí la definición. Va. A los naturales que nosotros conocemos, así al 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eso se les llama naturales estándar, ¿no? Hay unos naturales que no son estándar, son va a haber más cosas que los naturales, pero para demostrar la existencia de esas cosas necesito compacidad, ¿no? Entonces ahorita no lo voy a ocupar. Lo que les probé ahorita básicamente es que los naturales que conocemos son el modelo más chico de la aritmética, ¿no? Permítanme poner nueva notación. Lo voy a ocupar adelante muchísimo, sobre todo cuando llegue a la parte de límites de Frese. La notación es la siguiente, ¿no? Sean dos estructuras del mismo tipo. Entonces escribimos A menor o igual que B si y solo si hay una función h de A en B, encaje de estructuras. ¿Vale? Esa de hecho va a ser una notación estándar de subobjeto, ¿no? Básicamente se pone en muchos lugares, ¿no? Pero ahí lo voy a ocupar de esta forma, ¿no? Y entonces fíjense que el teorema que probamos ahorita se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Que diría así que para todo A en los modelos de la aritmética de Peano, ya habíamos definido ese objeto. Voy a poner así porque es el modelo estándar, ¿no? El modelo chévere. Este queda menor o igual que el A, ¿no? Lo que pasa es que, pues, si a mí llegan así y me dicen, mira, aquí está el universo de todos los modelos de algún conjunto gamma de axiomas, pues entonces yo me puedo empezar a preguntar cómo es esa cosa, ¿no? Me puedo empezar a preguntar cómo es esa mancha y empezarme a preguntar esa mancha, oye, ¿y puedo dar una relación en la mancha? Uno dice, sí, mira, vamos a poner con otro color. Por ejemplo, la relación de isomorfía, ¿no? Yo sé que es una relación, entonces la relación de isomorfía lo que haría es crearme una partición en esta mancha. Bueno, pero eso es una relación que estoy dando en la mancha. ¿Cuál es otra? A la que acabamos de definir. Acabamos de definir una relación de orden, ¿no? Es reflexiva, ¿no? Cualquier cosa está relacionada con ella misma, ¿no? La inclusión siempre es un encaje. Es transitiva porque la composición de encajes vuelve a ser un encaje, ¿no? Entonces es cierto que se tiene esto de aquí, ¿no? Lo que no es cierto que tenga necesariamente es
la antisimetría, ¿no? No tengo antisimetría, por ejemplo. O sea, no necesariamente será cierto que si yo tengo que A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces no se va a poder poner la igualdad, ¿no? Pero uno debería de querer que esto ocurriera. Esta es la antisimetría. ¿Sí? Pero eso no pasa necesariamente, ¿no? Por ejemplo, con Abel vieron, ¿no? Que cualesquiera dos órdenes, uno es el isomorfo un segmento inicial del otro, o que los dos son isomorfos, ¿no? Y entonces, ahí sí jala, ¿no? Si uno se encaja en el otro y el otro se encaja en el uno, entonces no es cierto que uno sea el isomorfo segmento inicial del otro, ¿no? Entonces, más bien, tienen que ser isomorfos. En buenos órdenes sí va a jalar, pero en otras estructuras arbitrarias no tiene por qué. ¿Y qué es lo que hace el orden? Bueno, pues estas cosas, cuando nada más hay transitividad y reflexividad, se llaman preórdenes. Y entonces lo que estoy diciendo es que aquí, pues esta cosa, esta mancha, me queda ordenada. Entonces, pues a los órdenes que les estudio. La cardinalidad no va a estar sujeta, ¿no? Debido al teorema de compacidad tampoco voy a tener cardinalidad sujeta, ¿no? Pues el lenguaje de primer orden no sabe fijar una cardinalidad transfinita nunca, ¿no? Vamos a poder probar, por ejemplo, que si una clase tiene modelos finitos arbitrariamente grandes, entonces por fuerza tiene un modelo contable. También vamos a poder, déjenme doy un trago de agua. También vamos a poder probar que no existe una fórmula ni un conjunto de fórmulas de tal suerte que todos sus modelos tengan exactamente un tamaño transfinito, pues, y todo eso es por el tema de compacidad. De hecho, de ahí vienen los teoremas de Lowenheim-Skolem, ¿no? Entonces, en esa parte es muy grande por cardinalidad, ¿no? Ya. Pero entonces, una de las cosas, justo, si por cardinalidad no tiene cota, entonces no tiene sentido que yo me pregunte por máximos o maximales, ¿no? Pero noten una cosa, por ejemplo, en el caso de la aritmética de Peano, lo que acabamos de probar es que este modelo, el n con sus cosas, es un mínimo, ¿no? O sea, cualquier otro modelo que me den acá, le va a tirar una flecha. Aquí, ¿qué son las flechas? Pues mis encajes, ¿no? Es lo que acabamos de probar en la aritmética de Peano. Esa mancha tiene un mínimo. Ese mínimo es el modelo estándar, ¿vale? Todas las clases modelos de algún conjunto de axiomas tienen un mínimo, no. Hay unos que se llama ¿qué? El modelo atómico. Pero no me acuerdo si el modelo atómico precisamente es con encaje o con encaje elemental, ¿no? Es una noción más fuerte. Eso lo tengo que checar. Pero a ver, ya. Pues justamente quiero hablar otra vez de morfismos. Sí, esto está muy enredado porque como ya le quiero meter varias cosas, pues así va pasando. Pero nada más es cuestión de que vayamos poniendo orden y atención. Entonces, lo que vemos... ya se va a acabar el tiempo. Bueno, lo que vemos por un lado es que nosotros definimos, ¿no?, la noción de satisfacibilidad. Y por otro lado están las cosas, pues, que pasan en las estructuras, ¿no? O sea, como la relación de morfismo. Entonces, de alguna manera yo quisiera vincular estas dos, ¿no? Porque lo cierto es que dijimos
que nosotros queríamos básicamente poner que A era isomorfa B, cuando decíamos, no, pues nada más nos equivocamos de cómo la representamos, ¿no? Porque en realidad sigue siendo la misma cosa, ¿no? Entonces, en base a eso quiero ver qué puedo rescatar con esta parte, ¿no? Con mi parte lógica, con mis fórmulas. Y entonces vienen los teoremas de los morfismos, ¿no? Teorema del morfismo, ¿no? Ok. Entonces quiero ir relacionando estas cosas. Entonces, pues, nos agarramos dos estructuras en el mismo lenguaje, ¿no? Y H es una función de A en B, ¿no? ¿Qué es lo que quiero aquí? Ya les dije, ¿no? ¿Cómo le hago así, por ejemplo? A ver, A. H es morfismo, ¿va? ¿Qué puedo hablar de esta repercusión en las fórmulas, ¿no? Bueno, les recuerdo que, por ejemplo, la noción de fórmula, ¿no? Perdón, la parte de la noción de morfismo se debe definir en ciertos casos, ¿no? Pues, por ejemplo, en la parte relacional, nosotros habíamos puesto, a ver cómo le pongo, es que no sé si ponerle enunciado, a ver, voy a poner la definición de morfismo y voy a sacar nada más un cachito de la prueba y ya mañana, bueno, la próxima semana lo escribimos bien, ¿no? Nosotros pusimos aquí una regla, ¿no? Y dijimos que para cualquier símbolo relacional de aridad n y para toda A1 hasta AN en A, ¿no? Dijimos la estructura, perdón, A1 hasta AN están en la R interpretada en A, sí y solo si H de A1 hasta H de AN están en R interpretado en B, ¿va? Ahora, de aquí, ¿esto es qué significa? Ah, bueno, esto es sí y solo si la estructura A satisface la fórmula R de x1 hasta xn con la asignación A1 hasta AN, ¿no? De aquí para acá no es otra cosa más que Tarski, ¿no? De manera análoga, aquí, ¿no? Aquí, ¿qué les pongo? Aquí es que la estructura B satisface la misma fórmula, pero ya no va a ser la misma asignación, va a ser H de A1 hasta H de AN, ¿no? Ok, entonces esto fíjense cómo es importante, ¿no? Porque precisamente aquí me está diciendo, con las fórmulas atómicas que son relacionales aplicadas a variables, nosotros podemos verificar que la función sea un morfismo si y solo si sí y solo si se da, ¿no? O sea, es como si yo tengo el morfismo, entonces aquí está el sí y solo sí que me deja ir de aquí para allá. Pero si yo lo pido, entonces cualquier función que me respete esta parte tendrá que respetar también las letras relacionales, ¿va? Y lo mismo quiero hacer para las funcionales y para las, ¿no? Por ejemplo, con las funcionales sería que satisfaga f de x1 hasta xn igual con y, ¿no? Con la asignación a1 a n a, si y solo si la estructura B satisface f de x1 xm igual con y,
pero con las imágenes, ¿no? O sea, con H de A1, H de AN, H de A. ¿Va? Eso es lo que quiero hacer, poner todo en términos de las fórmulas y de no sé qué, y que cuando la función es morfismo unas cosas, y que cuando la función es encaje otras cosas, y que cuando la función es epimorfismo otras cosas, y así, ¿no? Hay que hacer como mucho detalle, ¿vale? Entonces con eso empiezo el martes, lo voy a escribir bien, ¿no? Y pues ya, nos vemos, que estén muy bien, cuídense.